Unidad en la diversidad, parte 2. Textos que condenan facciones. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Algunos causan divisiones y tropiezos enseñando doctrinas falsas. Pero si algún hermano insiste en imponer su opinión sobre la iglesia, esto también puede causar desavenencia y división. También si los miembros de una congregación simplemente no quieren mantener una relación hermanable para estar en paz y optan por separarse y formar 2 o 3 grupos, obviamente alguien o algunos están causando divisiones. Primero a los Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y yo de Cristo. En el capítulo 3, versículo 3 dice, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. En este caso no estaba involucrado ningún error en cuanto a doctrina, sino que los miembros se dividían en bandos siguiendo a los hombres, o como en el caso del capítulo 11, formaban bandos y menospreciaban a los miembros pobres. Versículos del 18 al 22. Como había seguidores de diferentes predicadores en Corinto, hoy en día es causa principal de la división. Algún predicador muy autoritario tendrá seguidores, le seguirán porque creen que este predicador sí sabe lo que está diciendo, sabe mucha Biblia y tiene la verdad, aunque obviamente ellos mismos no han estudiado a fondo para sí mismos. A veces no saben casi nada del texto o los textos bajo consideración, sino que están encantados del predicador que para ellos es superior, muy estricto y por eso más santo, mejor instruido, etc. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros tal cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, enojos, contiendas, rivalidades, disensiones, herejías, sectarismos. Versículo 21, envidias, fornicación, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Obviamente este texto no recibe la atención que debe de recibir en algunos lugares, porque congregaciones se dividen aunque no tengan ningún problema doctrinal. Simplemente no se aguantan, no se soportan y se separan para formar otros grupos. Si no se llevan bien aquí en la tierra, piensan que se llevarán bien en el cielo. Si son carnales, no van al cielo según el texto, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
En Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Estos estaban involucrados en cuestiones necias sobre genealogías, es decir, pueden causar problemas en la iglesia y hasta divisiones sobre cuestiones que no importan, como las de Romanos 14. Sin embargo, aunque el tema tratado no sea de gran importancia, el causar división sí es importante, porque es pecado, y Pablo dice: después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Cuántas iglesias hacen esto? Si no disciplinan al hermano faccioso, habrá resultados desastrosos. Tercera de Juan, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este Diótrefes tenía muchos descendientes. Aunque no haya problema doctrinal, no faltará en algunas congregaciones un prepotente como Diótrefes, que si no puede controlar la iglesia la va a destruir. Desde luego, si la controla, ya está arruinada. Para promover la unidad es necesario que todo cristiano practique las exhortaciones en cuanto a la relación correcta los unos con los otros. Juan 13:34 y versículo 35, Romanos 12:10, 1 Corintios 12:25, Gálatas 5:13 al 15, y también el versículo 26, también el capítulo 6, versículo 2, Efesios 4:2 y versículo 32, Primera Tesalonicenses 5:11, Hebreos 10:24, Santiago 4:11, 5:9 y también versículo 16. La verdadera base de la unidad, en el mismo texto donde Cristo pide la unidad, explica la base de la unidad. Juan 17, versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Antes de pedir la unidad, él dijo que había dado a los apóstoles la palabra de Dios para que sobre esta base todos pudieran estar unidos. No hay otra base de unidad. Primero a los Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo no solo enseña la unidad, sino que les dice cómo se puede efectuar. ¿Cómo se puede efectuar? Que habléis todos una misma cosa. Y obviamente esa una misma cosa tiene que ser la palabra de Dios. Según Juan, en la tercera carta, en el versículo 4, los hijos de Dios deben de andar en la verdad. Los que lo hacen van a estar unidos. En Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la verdadera plataforma de la unidad. ¿Qué tanta diversidad hay en estas 7 unidades? Como hay un solo Padre, un solo Cristo, un solo Espíritu Santo y una sola esperanza, también hay un solo cuerpo, una fe, un solo bautismo. La unidad requiere que entendamos la voluntad de Dios. Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Y habiendo entendido la verdad, es necesario que estemos firmes en la verdad. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Filipenses 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Todos los cristianos deben de estar solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esto significa esfuerzo. Todos deben querer la unidad y procurarla. Según los sectarios, los hermanos liberales institucionales y los nuevos promotores de la unidad en la diversidad entre hermanos que profesan ser conservadores, no puede haber unidad si insistimos en apegarnos al patrón bíblico. Pero escuchemos al apóstol Pablo. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 1:13. La palabra forma es upotoposis. Esta delineación, bosquejo, se usa metafóricamente para denotar una pauta. Ejemplo, WEV, la unidad en la diversidad que tantos hermanos quieren no es la unidad bíblica, sino el compromiso con el error. Los promotores de la unidad en la diversidad quieren comprometer la verdad, modificarla, ajustarla, debilitarla y acomodarla al error para que sea más aceptable entre hermanos infieles y aún entre sectarios y mundanos. Cuando Jesús rogó al Padre que sus discípulos sean uno, Él no pidió la unidad en la diversidad. Él ya había dicho que habría división por causa de su enseñanza. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 38. También Pablo habla sobre esto en 1 Corintios 11 y versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. También 1 de Juan 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aparentemente algunos piensan que si hay división, todos están mal, que la división en sí es mala, pero según estos textos es necesario. Tarde o temprano el error se descubre, y entonces ¿qué harán los fieles? Lo corregirán si es posible, y si no posible, habrá separación de alguna clase. Aplicarán los textos que hablan de no tener comunión con el pecado y el error doctrinal. Mateo 18, del 15 al 17, Romanos 16, 17, 1 Corintios 5, 2, 1 Corintios 5, 2 Tesalonicenses 3, o en algunos casos los fieles tienen que salir. Esto sucedió muchas veces durante las décadas de 1950 y de 1960, décadas de los 50 y de los 60 del siglo pasado, cuando estaba cristalizando la división sobre la iglesia patrocinadora, instituciones y el evangelio social. Continuaremos, estimados oyentes, con la definición del término diversidad, esperando contar con su atención. Gracias. Dios les bendiga. Hasta luego.